Vigencia de la piqueta, de la evolución a la mutación. Sevilla en el tiempo pretende ser algo más que un repaso actualizado a la fisonomía de la ciudad. Es la crónica gráfica de los cambios que afectan al urbanismo y al paisaje urbano, sus calles, sus plazas y sus edificios. En definitiva, un acercamiento sin rumbo fijo a la destrucción de su patrimonio arquitectónico, que aquí llaman desarrollo, o en todo caso, evolución natural de un organismo vivo que, como todos los seres que viven, nace, se desarrolla, envejece y muere. Sevilla no sigue la evolución de otras ciudades europeas bien conservadas, porque Sevilla está viva, es muy novelera y es la ciudad mudable por excelencia. Esas otras ciudades no es que sean más cultas, es que están muertas, disecadas o se han convertido en un decorado turístico. Al menos eso dicen por aquí los que de esto saben, lo cual no quita que luego aquellos que sostienen esta tesis regresen de lugares como Siena o Praga entusiasmados con lo que allí han visto. Sevilla en el tiempo le debe mucho a la piqueta, la protagonista indiscutible de estos cambios que intentaremos mostrar en centenares de fotografías de la forma más clara posible, mediante el viejo y efectivo recurso de las imágenes comparativas del antes y el después. Es decir, antes y después del chocolate, que es como de verdad se aprecian los contrastes. Este sistema de poner junto a la foto antigua otra actual captada desde el mismo ángulo tiene ahora especial sentido por los cambios acelerados que se están produciendo en el casco histórico de la ciudad y porque al agudizarse los contrastes surgen cambios inesperados que invitan a la reflexión o sirven para jugar a las 7 diferencias. La piqueta sevillana es viva y alegre como ninguna otra. Incapaz de quedarse quieta, vuelve a estar ahora en un momento dulce, casi tanto como en la época del desarrollismo económico de los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando cayeron una tras otra las casas señoriales y populares y se desvirtuaron calles y plazas enteras. Hubo años que se contabilizaron hasta 300 derribos. Y es que nuestros municipios siempre han tenido una particular forma muy eficaz de gestionar el patrimonio y de entender las leyes, porque todo depende de cómo se interprete la letra oficial. Y aquí saben hacerlo a las 1000 maravillas para que la piqueta no encuentre la menor traba en su trabajo. Aquí, por suerte, para esta serie de Sevilla en el tiempo, resulta perfectamente comprensible que un monumento pueda ser derribado de forma parcial o más que parcial, como ahora el Palacio San Telmo, o incluso en su totalidad, como ocurrió con la antigua universidad de la calle La Araña, para bien del arte que allí se enseña. Además, podemos estar tranquilos, porque lo de San Telmo sucede justo detrás de la Hispalense, y allí hay gente que de esto sabe lo suyo, y lo que va a ocurrir en el Jardín del Prado, la tala masiva de árboles en nombre de la cultura, está delante de la antigua fábrica de tabacos. De haber prosperado una idea de progreso a finales de los años 60 del siglo pasado, hoy no existiría el Palacio de Montpensier, sino un hotel de lujo en edificio de nueva planta, y la antigua portada hubiera sido colocada en otro lugar distinto, en este baile de portadas que tanto gustaba a los señores académicos de entonces. Esta operación se frenó al instante gracias a una llamada telefónica del arquitecto Rafael Manzano, que tanto ha restaurado en Sevilla, al director general de Bellas Artes, Florentino Pérez Envid, que enseguida activó los trámites para su declaración como monumento nacional. Pérez Envid se volcó con Sevilla. La piqueta sevillana es bien recibida en toda la ciudad, pero mucho más de murallas adentro, como es natural, hasta el punto de haberse convertido en una asidua de los edificios monumentales, desbancando a las herramientas del restaurador o del artesano especializado. Su canto es bello, pues emite un sonido que ya es inseparable al de las campanas de las torres y de las espadañas, así de familiar.
pero según cómo se mire. La piqueta puede tener también una significación siniestra, como el tic-tac del reloj de Ramón Gómez de la Serna, que son los golpes de pala que va cavando la tumba. En este allanamiento de moradas, no sería extraño que en un futuro cercano, la piqueta, bañada en plata, entre y se quede para siempre en el escudo de la ciudad. Se lo merece de pleno derecho la muy noble y heroica piqueta de Sevilla que renovó, ensanchó, drenó e higienizó la ciudad, la que fuera instrumento utilísimo en las manos de la Junta Revolucionaria de 1818 y en otras juntas venideras, para sanear la ciudad, liberarla del cinturón de las murallas y de sus vetustas puertas, y de paso quitar de en medio unas cuantas iglesias como la de San Miguel, también documentada y explicada por Álvaro Pastor Torres, que impedían el progreso de la ciudad. Esto ocasionó a Mateos Gago no pocos dolores de cabeza, porque entonces la Comisión de Monumentos, a la que él pertenecía, no era como ahora y se tomaba las cosas muy a pecho, y eso frenaba el progreso. La piqueta es un emblema agradecido que los políticos saben utilizar muy bien. Hay dos fotos inolvidables que la elevan a símbolo cumbre, mucho más alto y presente que el Girardillo. La primera es cuando Miguel Primo de Rivera, subido a la altura de la espadaña del convento de Santo Tomás, alza la mano y da la señal simbólica del primer piquetazo, el 16 de enero de 1927. El edificio ya estaba condenado a muerte, pero le faltaba ese gesto decidido, culto y sensible para que cayeran sus muros y sus patios. La segunda imagen es todavía más realista y es el propio alcalde, Isacio Contreras, el que agarra con fuerza la piqueta e inicia el derribo del convento del Pópulo el 14 de septiembre de 1935. Son dos ejemplos de la fuerza populista de la piqueta sevillana. No puede olvidarse el duro trabajo que tuvo que realizar la piqueta con el conde Halcón durante sus dos etapas como alcalde. De ahí su apodo de alcalde palanqueta. Derribó los caños de Carmona y promovió varios ensanches. Con la demolición en 1945 de la aduana y las naves que allí había de las atarazanas, se inauguró un nuevo ciclo piquetero, muy largo y espectacular, que iba a ser historia durante 30 años, activándose con energía a partir de 1964, porque los políticos supieron entender muy bien lo que significaba para Sevilla la declaración, en esa fecha, de conjunto histórico-artístico. No había tiempo para ocuparse de todo el caserío, así que tuvieron el acierto de cargarse un barrio medieval entero, el de San Julián, allá por 1960, con el pretexto de incorporar buenas zonas verdes que en la práctica quedaron reducidas a pequeños arriates que terminaron en plazas de aparcamiento. Luego, no es que la piqueta parara, sino que se relajó un poco mientras se hacía el catálogo de los edificios a proteger para que la piqueta supiera después dónde operar, como así ha sido y sigue siendo. Y así debe ser. Fíjense si los planes sectoriales de protección son efectivos para las mejoras urbanas de Sevilla, que cuando se aprobó el de Triana hace pocos años, incluía por lo menos 40 casas catalogadas que ya no existían. Lo mismo pasó en la Huerta de la Salud, que el día que se dio la noticia ya no quedaba nada que proteger. Es como lo del síndrome Castelar, la calle que tiene una acera totalmente renovada y otra casi intacta. Eso está pasando en Pajés del Corro y pasará seguramente en La Palmera, porque los técnicos del Tiralíneas solo han protegido una de las aceras de ambas calles para no entorpecer el camino engrasado de la piqueta. 30 y tantos años más tarde de lo de San Julián, el ensanchismo volvía a estar de moda, pero solo en Sevilla, con gran suerte para coleccionables como este, donde se aprecia el progreso, porque en urbanismo, que es el ayuntamiento, claro está, entendieron que el trazado urbano del barrio de San Luis, de tradición almohade, estaba íntimamente relacionado con el consumo de droga, es decir, que a calles más estrechas y fuera de alineación, pues más consumo, e intentaron eliminarla con el Tiralíneas, un experimento pionero en Europa, sorprendente y de gran trascendencia, cuyo resultado en lo social aún no se ha revelado públicamente. En cuanto al arquitectónico, parece ser que todas las casas, aparte de viejas,
estaban fuera de alineación, así que no ha sido fácil eliminarlas. Avisamos de que aún queda alguna más en pie para que continúe el proceso de modernización por si es posible recabar más fondos europeos, quizás de la UNESCO o del ICOMOS, que está más cerca. El extraordinario libro Arquitectura Civil Sevillana, de Francisco Collantes de Terán y Luis Gómez Stern, editado por el Ayuntamiento, ha sido de gran utilidad para la higienización de Sevilla, pues en él se recogen todas las casas importantes donde la piqueta podía actuar libremente y sin problemas. La obra fue editada con gran profusión de fotos y detallados planos que facilitaron el trabajo al especulador, que podía saber así los metros cuadrados de cada caserón y calcular la rentabilidad del solar. Y la cosa funcionó, y prueba de ello es que el libro se llenó de letras D de derribo en las casas viejas que iban desapareciendo. No obstante, siempre hubo y hay excepciones de retrógrados que quieren paralizar el ciclo natural y vital de la ciudad. La Giralda podría haberse renovado si no fuera por la cabezonería del rey Alfonso el Sabio, que no consintió que tocaran un solo ladrillo del alminar. Podríamos tener ahora una Torre de Loros menos rechoncha y más de acuerdo con los tiempos, pero lo impidieron personas tan inmovilistas como Demetrio de los Ríos, al que luego, muchos años después, le echaron merecidamente abajo la casa, que era también la de su hija Blanca, la escritora. Otro duro de roer era Joaquín Romero Murube. Siempre con los cielos que perdimos, dale que te pego. En 1967 escribió: La Caseta, que es una copia de la casa sevillana, se convertirá en algo falso y arqueológico cuando ya no exista la casa típica sevillana, lo que está a punto de ocurrir. Y acertó. Pero nada pudo hacer desde su bendito alcázar para evitar el corte del río o la demolición de la Plaza del Duque. Cosas de poetas, decían. La arquitectura popular sevillana se ha perdido definitivamente, porque aquí las cartas internacionales sobre arquitectura vernácula se leen de otra manera, y los libros sobre la materia, los que escribieron García Mercadal, el que diseñó la Plaza de Cuba, o Carlos Flores, no llegan. El que quiera estudiar la arquitectura sevillana tendrá que hacerlo a través de la fotografía o visitar el Reducto, un hotel muy particular que otro loco del patrimonio histórico, el Duque de Segorbe, ha rescatado y restaurado en San Bartolomé, barrio que conserva hoy el viario intacto gracias a su labor, demostrando con la sociedad pro Sevilla que también es rentable conservar la ciudad. Pero lo importante para esta publicación y otras similares es que el paisaje urbano vaya cambiando. Y eso empezó a notarse hace varias décadas. Primero en la Plaza de Santa Marta y luego en la del Cabildo, cuando los sevillanos empezaron a interesarse tanto o más por las postales y las fotos en sepia de temas sevillanos que por las monedas y los sellos. A finales de la década de 1970 se oyeron voces incómodas contra la Carta de la Cartuja y a favor del indulto de una serie de edificios que corrían peligro: el Palacio de Altamira, el Puente de Triana y Villa Pepita, entre otros. Los gritos procedían del Colegio de Arquitectos. Eran aún muy jóvenes e ingenuos, pero el tiempo y el ritmo sonoro de la piqueta pusieron las cosas en su sitio, y hoy, por fortuna, el Colegio de Arquitectos deja que la piqueta haga su trabajo con la colaboración impagable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Por aquellas fechas, el Jardín del Valle fue salvado gracias a la movilización ciudadana y asociaciones como Andaluz, cuando era Andaluz, y a diversas campañas de la prensa, pero sobre todo a José María Benjumea Fernández de Angulo, delegado de Bellas Artes e impulsor de los Amigos de la Catedral, que tanto hicieron por nuestro templo mayor, empezando por la recuperación del gran retablo gótico de Dancart. La etapa de Adelfa, corta pero muy productiva, cambió la mentalidad de la ciudad e hizo que las autoridades culturales se fijaran no solo en los monumentos, sino en el valor que para un conjunto histórico-artístico tiene el caserío y la trama urbana. Coincidió con una etapa decisiva de Luis Uruñuela y Víctor Pérez Escolano, alcalde y delegado de urbanismo, respectivamente, que con el primer ayuntamiento democrático de la monarquía de don Juan Carlos frenaron el proceso de la destrucción de la ciudad
a manos del Prica. La piqueta tenía muchos lugares donde picar y pasó al patio de los Naranjos, que por entonces lo estaban renovando para la Expo de 1992, y también entró en la Colombina, pero no hicieron falta sus servicios porque la cubierta se hundió sola sobre las incunables. Nos quedó una nave del Lagarto absolutamente higienizada, sin pátinas, sin sustancia y sin el artesonado que solo trae carcoma, y pusieron unos hermosos vagones de metal y cristal para la venta de recuerdos turísticos valencianos que son hoy por hoy la gloria de la catedral. Pero antes hay que recordar un hecho importante que tuvo lugar a principios de la década de los 80, y es la restauración integral de la Giralda por Alfonso Jiménez y José María Cabeza, que significó también el redescubrimiento de la veleta, de la que se habló luego más que de la propia torre. Parece que a los calonges no les debía agradar demasiado la visión de la fachada posterior del sagrario en el patio de los Naranjos, y lo resolvieron tapándola con unas covachas de metal. Y como eran muy feas, cortaron a los sevillanos el libre acceso al patio almohade, y la gente empezó a olvidar cómo era aquello y lo que había en la catedral, que se llenó de vallas, y muchos se preguntaban ¿para qué servía un templo tan enorme? La ciudad ha llevado con dignidad su ciclo vital. La destrucción-sustitución sistemática de su caserío funciona perfectamente. El otro día veíamos con agrado cómo de la casa de Bermondo Resta, en el Postigo del Carbón, salía una excavadora, igual que en su día salió de la casa de los Tavera, donde Lope de Vega situó su obra La Estrella de Sevilla. Una escena parecida habíase visto en el solar de la Encarnación, en lo que hace unos años se creyó que era un yacimiento romano. ¡Qué imaginación! Las dudas quedaron despejadas cuando en lo que parecía ser una casa romana aparcó una maquinaria pesada, y posteriormente llamaron a un cultivador de setas alemán para que por lo menos fuera un solar productivo. Como casi todos los barrios del centro histórico se han renovado, la piqueta ha tenido que trasladarse a Los Remedios, que ya le toca. Y ya es tarde, como diría Romero Murube, para sacar algunas fotos de este barrio que puedan engrosar series como esta en un futuro. Series que se extenderán, sin duda, al Aljarafe ya perfectamente cementado, sin campos ni bichos molestos, donde la piqueta es de oro y goza también de mucha libertad, adaptándose perfectamente a las zonas arqueológicas que allí abundan, como el dolmen de Montelirio, demasiado arcaico ya, cuyo entorno será por fin renovado y saneado, y quizás drenado y hasta higienizado, según mandan los tiempos, gracias a los informes de la Delegación Provincial de Cultura. Hace pocos años, este organismo fue valiente a la hora de enfrentarse con un yacimiento extraordinario, pero que resultaba ser un verdadero estorbo en la avenida de Roma, donde iba a ir un aparcamiento ya en uso. Nada menos que el puerto romano de Hispalis, con casas porticadas y calzadas. Pero, ¿quién sabe hoy latín?, pensaron, y solucionaron el problema. Sin embargo, en los últimos años no todo va bien, primero porque ya apenas queda nada que derribar. Y si es por mudar, la ciudad ya ha mudado hasta la piel, y hay que felicitarles por ello porque ahora la piel es mucho más sensible que antes. Qué tacto tan suave frente al rudo adoquín, pero algo no funciona. Se ven las caras de preocupación de los urbanistas, de los geógrafos urbanos y los botánicos cuando se asoman al solar del antiguo mercado. Los planes no han evolucionado como se esperaba. Después de que una empresa cementera otorgara al proyecto saneador un premio a la arquitectura sostenible, lo que allí se observa son verdaderas mutaciones muy espectaculares en forma de setas gigantescas imposibles de parar, que han adulterado por completo la visión que se tenía de la plaza y que amenaza ahora con invadir la de al lado, tan redonda, tan acabada, con la fuente en el centro. No queda ahí la cosa. En la última muda, la piel ha resultado de una calidad tan sensible que las farolas han mutado en duchas de acero absolutamente inútiles porque no dan agua. Por si fuera poco, el jardín público más antiguo de Europa, la Alameda, ha mudado también la piel, que ahora en vez de ser de albero, es de cemento cuarteado. No es una piel sensible, pero debe padecer alguna enfermedad rara porque se le está borrando el color y las farolas han perdido la rigidez de tal manera que se han arqueado como sauces llorones. Para colmo, en la avenida se ha producido otra mutación sorprendente.
Los árboles de gran parte son ahora postes de hierro gigantescos, catenarias le llaman, y el tranvía ha engordado tanto que se atasca en la Plaza Nueva y no es capaz de girar por Méndez Núñez, e incluso los expertos, a partir de ciertos indicios, han anunciado la posibilidad de que los postes puedan mutar de nuevo a un estado anterior fernandino, lo cual, de llegar a ser cierto, produciría tal bochorno en la ciudad que más de uno llevaríamos puesto el antifaz con nariz incluida, por vergüenza ajena, como los padres de Woody Allen. Todo un caos que habrá que ir documentando para el antes y el después, que ustedes, lectores, recibirán el domingo en un DVD muy completo, del que se extraerán solo algunas fotos para las láminas que se editarán cada semana con el diario ABC. Esta obra va dedicada a todos los amantes de Sevilla, y en especial a los que por ella han luchado y siguen haciéndolo, a los que dejaron el testimonio documental de la fotografía, a los que denunciaron públicamente desmanes urbanísticos como Joaquín González Moreno o Abel Infanzón con su monumental serie diaria Casco Antiguo en las páginas de ABC de Sevilla, que tanto incomodaron a los partidarios de la piqueta saneadora, a las asociaciones como la Antigua Delfa, Andaluz, en la época que contaba con su sección de urbanismo, Benbasó, ADEPA o Asociación Histórica Retiro Obrero, a la Plataforma por la Casa del Pumarejo y a todas las entidades que conforman la Plataforma por los Parques y Jardines de Sevilla, con mención especial para los amigos de los Jardines de la Oliva. Sevilla en el tiempo se nutre, sobre todo, de las fotografías del archivo ABC y de las que Luis Hurtado Rodríguez viene realizando expresamente para esta obra, pero también incluye otras muchas que provienen de colecciones públicas y privadas, como la de J.L. Pérez Bendito, todas inéditas, la Hemeroteca Municipal, la Fototeca Hispalense que dirige el sabio Miguel Ángel Yáñez Polo o la Fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Nuestro agradecimiento a todas estas personas e instituciones. La primera foto que se conserva de la Plaza Nueva es esta del Lauren, de 1872. Un espacio despejado y homogéneo, adulterado por las diversas sustituciones arquitectónicas. Aún sin el templete del centro, se observa al fondo muy diáfana la fachada principal del ayuntamiento que había proyectado Balbino Marrón a mediados del siglo XIX, el arquitecto municipal que intervino también en la configuración de la plaza que ocupa el lugar del desaparecido convento de San Francisco. La segunda imagen es de José Caparrós, captada en la festividad del Corpus el 13 de junio de 1895. Al fondo se distinguen muy claramente la torre y la iglesia del Salvador, la de San Alberto y varios miradores. Ya está en medio el templete para la música y se ha instalado la iluminación de gas. La tercera muestra el estado actual, el Salón Fernandino, recientemente remodelado. La Plaza Nueva en fiestas, a finales del siglo XIX y en la actualidad. La gracia de esta plaza era precisamente la homogeneidad de sus construcciones. La torre del reloj del ayuntamiento es distinta y en el centro de la plaza, en vez del kiosco de la música, aparece el monumento a San Fernando, inaugurado en 1924, obra en bronce de Joaquín Bilbao. Por deseo de la reina Isabel II, esta plaza lleva el nombre de San Fernando desde 1875.
El Hotel Inglaterra a principios del siglo XX y en la actualidad. Fue fundado en 1857 y pese a ser el hotel más antiguo de Sevilla, nada tiene que ver el edificio actual con el primitivo, que fue derribado en 1967. Estuvo considerado en su momento el más lujoso de la ciudad y hoy, siendo uno de los mejores, se enfrenta a una serie de reformas en curso que terminarán con la reconstrucción de la fachada original hasta la segunda planta, con idea de integrarlo en la antigua ordenación de la plaza. Restaurant, café, nevería y pastelería. Así se anunciaba el lujoso Pasaje de Oriente que su propietario, el afamado Paul Busquet, había hecho construir en 1911 en la calle Alvareda número 22. El lugar era célebre por su esmerado servicio, pero también por lo vistoso de su arquitectura, de estilo modernista en la fachada y neomudéjar en el patio, obra de Francisco Hernández Rubio. El edificio, ya desaparecido, fue estudiado por Alberto Villar Movellán en su libro Arquitectura del Regionalismo en Sevilla. Su lugar lo ocupa hoy un edificio de viviendas. Cinco etapas de la Plaza de San Francisco. Will House sacó en 1849 una de las primeras fotografías que se conservan de la Plaza Mayor de Sevilla por antonomasia. Puede verse una fachada insólita de la antigua Audiencia, sobre todo por la magnitud de los balcones de la primera planta, y a continuación todo un frente de viviendas con soportales de una altura de 4 pisos que no era habitual en la Sevilla de entonces. La segunda es de Clifford, en 1862. Recoge la pila del Pato al lado del antiguo edificio de los Paños de Tarrasa, en el lugar que hoy ocupa la Fuente de Mercurio. La tercera es de finales del siglo XIX. Ya están circulando los tranvías de mulas, aparecen instaladas las farolas de la fundición de San Antonio y poco a poco se van sustituyendo los antiguos edificios de soportales por los que aparecen en la imagen. La cuarta fotografía debe ser de 1921, que es cuando se derriba el edificio porticado que cerraba la plaza. Y en la quinta ya se ha construido en su lugar el Banco de España, obra de Antonio Illanes del Río, 1928. El vizconde de Vigier realizó esta fotografía en 1851 por encargo del duque de Montpensier. Es una de las escasas imágenes en la que aparece la fachada del ayuntamiento en su estado original antes de la reforma de Demetrio de los Ríos, proyectada en 1868. Lo interesante es que se observa la galería plateresca de arcos sobre columnas, posteriormente derribada con idea de prolongar la fachada con los mismos motivos que la zona del arquillo. Demetrio de los Ríos le añadió el ático que ya aparece en la segunda imagen, pero anteriormente, en 1861, ya se había diseñado la fachada principal de la Plaza Nueva, con trazas de balbino marrón. Las dos imágenes de la Plaza de San Francisco están relacionadas con la fiesta del Corpus. La primera, de principios del siglo XX, muestra a las fuerzas del ejército rindiendo honores y al fondo aparece la fachada de la Real Audiencia antes de la reforma que Aníbal González efectuó en 1924, tras haber sufrido el edificio un incendio. El arquitecto regionalista se inspiró para esta obra en la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. La imagen actual está tomada varios días después del Corpus de 2008. Interesante fotografía de autor anónimo en la que se aprecia el ayuntamiento hacia 1860. Los edificios de la embocadura de la calle Sierpes han cambiado. El pavimento no es el mismo. Aparece todavía el gran balcón corrido del siglo XVI. La cruz es distinta y delante hay un puesto de agua bastante singular. Aún se ha instalado la balaustrada de la parte superior y junto a la fachada de la Plaza de San Francisco puede verse una garita. En 1939, Aurelio Gómez Millán había proyectado para la calle Sierpes 103 un curioso edificio de oficinas de ladrillo limpio que terminaba en un mirador con cupulín de azulejos.
Visto desde la plaza de San Francisco, tenía un perfil cilíndrico. Los sevillanos le llamaban el Mecano, porque se quedó en eso, en la estructura de hierro que muestra la segunda imagen. El sótano estaba pensado para refugio antiaéreo. En 1940 lo taparon con el cartel de Semana Santa y Feria. A la derecha, en la calle Entre Cárceles, se aprecia un edificio ya desaparecido con marquesina en la planta baja, en cuyo solar se hallaba anteriormente la cárcel donde estuvo preso Cervantes. Dos fotos de la calle Sierpes, hacia 1920 y en la actualidad. La diferencia más significativa entre ambas radica en el mobiliario de los escaparates, que ha evolucionado en las últimas décadas desde el modelo clásico de madera y sus ligeras variantes hasta la depuración minimalista de hoy. Algunos de estos modelos eran dignos de haberse preservado como exponentes de una etapa de la historia comercial. Tres imágenes de Casa Damas, el famoso establecimiento dedicado a la venta de instrumentos musicales, partituras y discos, que fue fundado en 1904 por Antonio Damas Monsalves. La casa primitiva de la calle Sierpes se ha mantenido generación tras generación hasta su hundimiento en el año 2002, pero la firma sigue vigente en la otra sede de la calle Asunción. La primera y tercera fotos corresponden a la tienda de música a principios de siglo, con el escaparate que recordaba su origen, la antigua casa Bergalí y un rincón lleno de gramófonos para la venta. La siguiente foto muestra la segunda fachada el año del suceso. El antiguo Café de los Emperadores, en el año 1950 y ahora. Tras la reforma exterior a que fue sometido hace unos años, en la que se eliminaron las rejas verdes de la planta baja, que eran consustanciales al edificio, solo queda una en la calle Sagasta. El hecho de que la Autoibérica sea el primer edificio racionalista de la ciudad no ha servido para evitar que se haya vaciado entero. De esta obra diseñada por Antonio y Aurelio Gómez Millán en el año 1927, solo queda la fachada. El interior es de nueva planta. Aquí vivió hasta su muerte, de 1944 a 1957, el insigne humanista Miguel Romero Martínez, y en el sagrón de gran ventanal que daba a la calle Sierpes había dibujos suyos y una parte de la biblioteca, porque la mayoría de sus libros se encuentran en Estados Unidos. De la construcción anterior subsistía un patio de arcos sobre columnas, recientemente demolido. El Llorens fue teatro, sala de variedades y cinematógrafo, donde en enero de 1930 se proyectó Sombras Blancas en los mares del sur, la primera película sonora que llegó a Sevilla. Sala mítica de estilo neomudéjar, construida en 1915 según proyecto de José Espiau y cerrada en 1983. Hoy podría ser la sede que la Filmoteca de Sevilla necesita, pero se ha convertido en una sala de juegos. El Teatro de San Fernando se inauguró el 21 de diciembre de 1847 con la ópera Lombardí de Verdi. Fue el primer edificio construido con estructura de hierro, según planos de los ingenieros franceses Pablo Roubaud de Fleury y Gustavo Schneider. Por él pasaron muchos de los mejores artistas de su tiempo. Cerró sus puertas en 1970 y 3 años después fue derribado ante la indiferencia de la ciudad. Ocupaba el solar del Hospital del Espíritu Santo y ahora lo ocupa los almacenes CIA. 3 fotos. La fachada en 1952, el edificio actual y el teatro durante su derribo en 1973. Cuatro imágenes del interior del Teatro San Fernando.
La primera recoge un momento de los fuegos florales de 1912. La segunda es un triste y valioso testimonio captado por el arquitecto Antonio Barrionuevo durante el derribo de la sala en 1973. La imagen simboliza la falta de sensibilidad que han mostrado casi siempre las autoridades locales hacia el patrimonio cultural de Sevilla. La tercera es un detalle de los palcos en plena demolición del teatro, del mismo autor que la anterior. Y en la cuarta, lo que queda del San Fernando es un montón de ruina. Los camiones ya habían invadido la sala, la piqueta había borrado el templo musical de la ciudad. Crónica gráfica de la destrucción de la mítica confitería La Española, que estaba en la calle Tetuán, esquina Jovellanos. Tenía el encanto decadente de los edificios posrománticos de la segunda mitad del siglo XIX. En 1979, la pastelería era un solar que dio paso a un inmueble de fachada hermética, casi ciega y desprovista de decoración. En la actualidad, le han abierto una serie de ventanas en sus dos muros exteriores. Sevilla era una ciudad de soportales. En días de lluvia se podía recorrer la calle Francos de extremo a extremo sin mojarse, y como esta, otras muchas calles, pero con el tiempo las tiendas fueron ampliándose a costa de este espacio público y muchos soportales han quedado ocultos, como algunas terrazas de hoy día cuando se necesita espacio para ampliar el salón. A veces, fotos como esta del paso de la Virgen de las Aguas por la Plaza del Salvador nos muestran alguna casa con soportales que ya no existe, parecida a las que había en la Plaza de San Francisco. En El Salvador solo quedan dos, y una de ellas muy transformada. La perfumería inglesa La Casa de las Esencias tenía unos azulejos que eran parte de la identidad de la histórica Plaza del Salvador. La reforma de la casa deja ahora visible en su totalidad la magnífica forja del balcón, pero nos ha privado de la contemplación de este paño de cerámica de la antigua tienda. Esta perspectiva de la calle Córdoba, fotografiada en los años 50 y en la actualidad, demuestra que la decoración exterior de un comercio, el antiguo escaparate de madera, forma parte de la configuración urbana de la ciudad y puede llegar a adquirir un valor ambiental que muchas veces se elimina. La calle, al menos en este tramo, conserva el caserío del siglo XVIII, pero los escaparates han sido renovados. Dos imágenes de la Cuesta del Rosario, hacia 1930 y en la actualidad. Se aprecian dos sustituciones en el caserío, el edificio del fondo y el de la derecha. El resto es arquitectura regionalista posterior de cuando el ensanche de la Costanilla. A la izquierda se observa una clara alteración de la altura de la casa del siglo XVIII que está adosada al Templo del Salvador. Esta vieja fotografía de la Plaza del Pan posee un gran interés antropológico por la escena callejera que representa con motivo de la procesión de la Virgen de las Aguas, pero también nos sirve, como la del Salvador, para conocer la evolución del paisaje urbano de este enclave, tocado ahora por la frialdad de las farolas ducha. Allí se construyó en 1930 el nuevo edificio de los almacenes Pedro Roldán, 3 años después de la foto en blanco y negro de Sánchez del Pando. El arquitecto era José Espaiao y Muñoz. En 1978, la Plaza del Pan era una cochera al aire libre. Hoy es una zona peatonal. Desapareció la Casa de las Galletas, pero el nuevo establecimiento ha reutilizado algunos elementos exteriores de la tienda anterior. El bar El Comercio, en 1982 y en la actualidad. Su propietario ha sabido conservar el interior de este tradicional establecimiento de la calle Lineros, que hoy día sigue siendo muy frecuentado, sobre todo en los desayunos. La Plaza de la Pescadería, antes del ensanche de 1901 y en la actualidad.
Se llamó de la Costanilla hacia 1845 por su pendiente. Era una plaza recoleta con soportales y muy pintoresca. Ambas imágenes solo tienen en común la vista de la linterna y capulín de la iglesia del Salvador que sobresale al fondo. Ahora es un espacio vulgar afectado por unas farolas ducha, que es el resultado de la reforma conocida como la piel sensible. Antes era una cochera, hoy al menos es un espacio peatonal. En una ciudad como Sevilla, donde se ha derribado tanto y tan bueno, es inútil pretender que las autoridades culturales se fijen un poco en el papel que desempeña la arquitectura popular en las ciudades históricas. Hay cartas internacionales específicas que se ocupan de ella, pero aquí no se tienen en cuenta. El casco antiguo de Sevilla, que de antiguo va teniendo poco, cuenta con enormes lagunas de este tipo de construcciones. La piqueta echó abajo palacios enteros, pero también muchos inmuebles modestos de los siglos XVI, XVII y XVIII, que hoy serían un lujo para esta ciudad. La casa que aquí mostramos era un raro ejemplo. Estaba situada en la calle Ángel María Camacho, junto a la plaza de la Pescadería. Destacaban los balcones corridos y los cierros de madera. Este rincón de la Alfalfa, esquina la calle Odreros, ha sido fotografiado multitud de veces antes y después de la espartería que se ve en primer término, donde ahora hay un edificio de ladrillo visto. La imagen en blanco y negro data de finales del siglo XIX. Desde el punto de vista arquitectónico, este ángulo de la Plaza de la Alfalfa, donde la droguería de Silva no ha sufrido ningún cambio entre 1904, fecha de la foto antigua, y hoy día. De los elementos estables, solo las farolas de acero han modificado un poco el paisaje urbano. Secuencia de un derribo en la calle Boteros, esquina Cabeza del Rey Don Pedro, publicada por Abel Infanzón en 1978 en las páginas de Casco Antiguo de ABC de Sevilla. Era una casa del siglo XVIII, incluida en el libro Arquitectura Civil Sevillana, que perteneció a los Acosta, hidalgos sevillanos del 700. Un ejemplo muy digno de arquitectura que no debió perderse, porque demoliciones de este tipo van empobreciendo el pasaje urbano, como puede comprobarse al final de la secuencia. En esta casa de la calle Candilejo sitúa la tradición la morada de la Vieja del Candilejo, figura clave de la leyenda de la cabeza del rey Don Pedro. La foto en blanco y negro es de 1934. La casa actual es muy distinta a la que había. Aquella, tan modesta, tenía la rugosidad propia de haberse blanqueado muchas veces. La calle San Isidoro llama la atención por lo bien que se ha preservado su interesante arquitectura, excepto esta casa-palacio del siglo XVIII, que perteneció a los marqueses de Premio Real, de la que solo se conserva la fachada principal. Cayó en 1978 y hoy tiene una planta más que no concuerda con lo poco que se ha conservado de ella. Hace años, los padres filipenses recuperaron la capilla exterior del templo de San Alberto, que estaba oculta por un muro y una resbaladera. La restauración mereció la pena, quedó muy bien. Ahora se ven las pinturas murales tras la reja y la luna de cristal, pero desde hace algún tiempo la capilla es también un pequeño invernadero donde crecen plantas diversas.